echarse el alcohol, que dicen que por acá también se contagia el COVID. Bueno, ahora sí empecemos y vamos a dar inicio a esta tercer palabreo. Hijes y mijos y mijas, le damos la bienvenida desde las ollas más profundas del Valle de Aburrá, las más escondidas, las que más se mencionan, pero nadie va. Les vamos a dar la bienvenida, la bien llegada a esa calentura, a ese fogón, y es la olla de la mínima comuna que nos trae hoy el tema de la fragilidad en la comunidad. Entonces, no siendo más, un saludo y un saludo a todos y a todas, a estas 2000 personas que nos están viendo en estos momentos. No saben cómo nos ponen de nerviosos y de nerviosas, pero así hicimos la exposición y en estos momentos van a empezar a ver el desarrollo, de hecho. Entonces, para dar más hincapié a esto, vamos a empezar con un tema que nos lo traen desde los foforros de la olla, que siempre que están enchichados y enronados lo ponen y lo cantan a viva voz. Entonces vamos a darle paso a esta canción y luego a ver quién nos está hablando, quiénes son los que nos van a compartir el día de hoy. Listo, Torpetín, querida gente, aquí entre nosotros, ya próximos a celebrar el Día de los Muertos, y justamente desde ese lugar de la fragilidad, sabemos que nos acompañan un montón de ellos entre nosotros, y esos son los encargados de portar también nuestra voz, y nosotros estamos llamados a escucharles. Entonces, que no nos asuste también, que no nos asusten los pocos fantasmas que podemos ver, porque sabemos que son más los que no podemos ver y los que vamos a intentar escuchar. Aquí entonces este temita de la gran Violeta Parra, una más invitada, una muerta muy viva entre nosotros, y vamos a darle rienda suelta pues. Eh, Me cuentan si están escuchando el tema. Espérenme un momento. Que yo creo que Ruelo, ruelo, ruelo. eh, yo creo que lo tengo que. Porque como estoy aquí, va. No, no se escucha. Violeta se puso nerviosa. Violeta, tienen que cantar conmigo. Violeta, Violeta. Espérenos un momento. Un momentico, un momentico. Si quiere, me manda el link a transportar a Violeta. Yo lo pongo desde acá. Como usted está en dos aparatos, está experto en ti, si no estoy humillando porque estamos en uno, entonces, venga, le colaboramos. Deja de compartir pantalla, si me hace el favor, don señor. Listo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrarse.
volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Un aplauso para la Violeta. Un aplauso para la Violeta. Y ahora sí, desde esta breve introducción damos comienzo, aunque ya hemos comenzado, al tercer palabreo del Círculo de Pensamiento de Abya Yala, Diálogo de Saberes y Pedagogías Interculturales, con el palabreo hoy de la fragilidad de la comunidad, la débil fuerza que nos mueve. ¿Qué será eso de la fragilidad? ¿Qué será la débil fuerza que nos mueve? A mí y yo me estuve preguntando todo el día sobre lo frágil y he conseguido dos objetos. El primero, una flor, y el segundo, una rata. Y para mí las dos son fragilidad, porque esta también es muy tierna, igual que la flor, que mire, se desbarata. Entonces, damos comienzo, damos y
Les pedimos permiso para compartir la palabra. Los micrófonos son todo de la mínima comuna. Que nos cuenten en 2 minutos qué es eso de la olla, de la mínima comuna, y ya, el micrófono es de todos ustedes hasta que yo se los quiera quitar. No, mentiras. Bueno, muchas gracias por el saludo. Entonces, por acá estamos Daniel, Andrea y Andrea. Desde la olla, le llamamos a la olla, a este espacio dedicado a cocinar, a calentar el pensamiento, dedicado a la praxis y al pensamiento latinoamericano. La olla como alegoría de juntanza, de comida, de resistencia, de creación y aún también de memoria. Recordemos que ahí en las ollas de barro, en las urnas fúnebres de barro, están depositados también los cuerpos de nuestros ancestros. Como dice la canción, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Es eso, y ahí cogemos la alegoría. Compañero. ¿Sí? ¿Cómo? Que siga trovando, que muy bien. Sí, es eso. La alegoría también viene de la forma en la que se entiende la opción por el pobre, por los de abajo, por los que estamos y están en la olla, y hemos estado siempre. Y bueno, una olla de barro extendida en su alegoría a un lugar físico de encuentro que responde también a los intereses de la mínima comuna, una comuna o una comunidad que retoma esa exigencia por lo común y por lo comunal, por lo comunitario, en las intensidades de nuestra historia de la Via Yala latinoamericana, de la patria grande, como decía José Martí, y lo retomaban también en Centroamérica y en Sudamérica. Retomar y tener un lugar para encontrarnos. Entonces le hemos puesto a una casa de encuentros la olla de la mínima comuna, para empezar a cocinar aquí a fuego lento lo que estamos convocados a pensar y en las intensidades que queremos movernos. Sí, la misma comuna es un intento de desobra, ¿sí? Desobra en términos que no estamos interesados en crear estructuras rígidas de pensamiento, de relaciones, sino que nos movemos más bien en la intensidad amorosa del verso, ¿sí? El verso en toda su desnudez y fragilidad. Entonces ahí Violeta nos antecede, ¿sí? Nos antecede y nos indica también el camino hacia donde queremos ir. Y es hacia atrás, buscándola a ella, buscando en sus versos y en todos los proyectos que han quedado atrás a la espera de ser realizados, ¿sí? Así que también este intento pasa por el tropiezo, ¿sí? Por el tartamudeo, y en la existencia también de esa promesa de realizar lo que no ha sido realizado, caminando a tientas hacia atrás. Entonces ahí dice Violeta que todos van mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, ¿sí? Lo que nos interesa es el paso atrás, el camino retrocedido, el paso retrocedido. Acercamos aquí un poquito también entonces
el micrófono. Por acá también está uno de los integrantes de la comunita, Benjamín, rayando también y creando y transformando todo. Pero es que de verdad que están. Asúmese aquí. Salude a Torpetín. Salude a Torpetín. Vea. Hola, Benjamín. Vea, ya casi me alcanzan el pelo. Es justamente uno de los miembros tal vez más importantes de la mínima comuna, y esa exigencia de traducir el lenguaje del pensamiento allí donde está en su máximo furor. De eso también estaremos hablando en el día de hoy, y de eso también se trata la mínima comuna, la comunita, la comunidad de los pequeños, de los que devienen pequeños al margen de esas estructuras de poder. Hacia allá vamos entonces desarrollando esta charla. Bueno, vamos a darle entonces fuego a esto. Al fin y al cabo, también la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la voz que más porfiadamente anuncia otra América posible. Esa voz suena desde los tiempos más remotos y suena todavía. Hace 5 siglos que los dueños del poder quieren callarla a sangre y fuego, pero suena todavía. La comunidad es la más americana de las tradiciones, la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Eduardo Galeano, 1996. Bueno, queríamos poner esta frase también al principio, justamente porque tiene que ver mucho con lo que estamos convocados y lo que invocamos hoy, además de la primera manifestación, de la primera expresión que nos trae la voz de Violeta Parra, una voz profética. Unimos esta frase de Eduardo Galeano, quien recordamos también por su libro Las Venas Abiertas de América Latina, que también está cumpliendo 50 años, y hablando justamente de la comunidad. Esta frase aparece en un libro que se llama Comunidad en Movimiento, del profesor Alfonso Torres Carrillo, que está por acá en la biblioteca del Caracol, un espacio de biblioteca popular también abierta al público que tenemos aquí en La Olla. Bienvenidos al que quiera consultar el libro. Y en ella se unen justamente esas dos condiciones, porque cuando nos vemos convocados a pensar la comunidad, a pensar una comunidad del pensamiento, aparece la cuestión de la fragilidad. La cuestión de la fragilidad como una comunidad también que se da en lo abierto y es capaz de escuchar, o por lo menos está en el horizonte, en la disposición de escuchar las voces que han sido enterradas, los pasados, los otros pasados posibles, como lo decíamos en el texto, de introducción, de invitación a este espacio, que no sé si sería bueno volverlo a leer, nos parece crucial leerlo de nuevo. Hablamos desde el lugar que nos posibilita reconocer que una débil fuerza nos ha sido donada desde el pasado de los oprimidos, un pasado que nos reclama retomar proyectos en un horizonte de redención de otros mundos posibles, desenterrar o encontrarnos entre la tierra con otras formas de vida diferentes al sistema que reduce la vida a las lógicas del intercambio de mercancías y a las relaciones de poder. Entonces, el resurgir de la pregunta por la comunidad,
sus peligros y posibilidades, vuelve a ser urgente. Es allí justamente donde aparece un ejercicio de lo menor, un ejercicio que echa raíces entre las intensidades de lo pequeño y de lo frágil, que además de exigirnos una fuga a las estructuras de poder, nos posibilita estar atentos y mantener la pregunta por la vida y la comunidad en la potencia de su fragilidad, y así caminar en las tonalidades del cuidado, la cura, la resistencia y la creación. Esa era la frase entonces con la que nos encontramos convocados al día de hoy. Y esa convocación también implica una invocación, a que advengan a nosotros esas fuerzas que nos anteceden, que no nacen de nosotros o con nosotros, sino que están antes, que nos interpelan además, que nos exigen una escucha y nos posicionan también de unas maneras diferentes para enfrentar esas estructuras de poder que nos pueden hacer caer en tipos de relación que nos vuelvan sordos a los llamados más urgentes que tenemos hoy en día, a las formas en las que nos debemos de mover. De esa manera también poníamos una imagen. Quisiéramos también hablar un poco de la imagen con la cual acompañábamos la pieza de invitación para el día de hoy, y es un volante de uso de los telares de los Aurraes. Quisiéramos aprender a leer también qué hay inscrita en ella, y sabemos que esa es una forma también de escritura que está en juego ahí en esos volantes de uso. La forma en la que se disponen estos círculos, no sé si ahí la están viendo, la forma en la que se disponen sus puntos, entonces nos habla también de unas comunidades que se gestaron también en la fragilidad, en una fuerza en lo frágil, y que se disponían de una forma diferente a entender su relación con los otros, de su relación tanto comunitaria como su relación también con la naturaleza, si es que no se concebían uno mismo también con las relaciones en comunidad. Entonces, problematizando a partir de esa cuestión de la fragilidad de la comunidad, es donde nos encontramos con unos problemas, ¿sí? Porque incluso esta conversación nació como una invitación a partir de la pregunta por el poder, ¿sí? O por la potencia que nos mueve también, ¿sí? O por esa débil fuerza que nos mueve. A partir del nombre causa curiosidad, y vamos a contar un poco de dónde viene también. Vamos a contar un poco de dónde viene esta invitación a pensarnos esa de la fragilidad, y fue que justamente al final de uno de los eventos que hubo aquí en La Olla, nos preguntábamos acerca del nombre, la mínima comuna, y nos preguntaban por qué eso de lo mínimo, porque ¿cómo así que la mínima comuna? Y hablábamos justamente de esa relación de lo mínimo, de lo menor, de lo pequeño, con la necesidad de pensarnos esa comunidad, porque la comunidad también guarda unos peligros. La comunidad guarda unos peligros que son justamente ese peligro de cerrarse en sí, de crear comunidades cerradas y hostiles a la llegada del otro, justamente desde ahí se
se problematiza esa cuestión de lo uno, de la unidad, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde está la pluralidad de la comunidad? Ahí hay un problema para pensarse también esa cuestión de la común unidad, ¿sí? Y si bien sabemos desde tiempos de Camilo, tal vez más atrás, incluso lo que tiene que ver con la concepción indígena de la bandera de la Huipala, la unidad en la diversidad, sabemos que eso es difícil, ¿sí? Es algo difícil. ¿Cómo es posible esa cuestión de la unidad en la diversidad cuando también pensamos entonces la cuestión de la comunidad, ¿sí? ¿Qué es esa unidad a la que tenemos que propender? Y es una unidad que en qué términos se nos exige también pensar, actuar para precisamente no negar la singularidad, la diferencia del otro. Todas estas son cuestiones que aparecen justamente en la problematización que hacemos o en el afincamiento que hacemos a la noción o al lugar de la fragilidad. No sé si de pronto Andrea quiera agregar algo. Sí, como detenernos en esa palabra, ¿sí? De que hablamos cuando hablamos de fragilidad, que ella no indica una falta de movimiento, ¿cierto? La fragilidad permite flujos de fuerza, flujos que no son captados necesariamente. Y el poder, sí, el poder capta, el poder encierra, crea muros sólidos donde los flujos creativos no son posibles. ¿Sí? De cierto modo genera la pura esterilidad. Por el contrario, los espacios frágiles, ahorita hablábamos de la poesía, del verso de Violeta Parra, ella permite en su desnudez, en su fragilidad, su historia de vida, ¿sí? Sus luchas, sus soledades, permitió que la vida a través de ella pasara flujos incesantes creativos, ¿cierto? De creatividad. Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia. En ese sentido, la fragilidad, la fuerza de lo frágil, no es impotente, si bien no es poderosa, no busca ser poderosa, no busca afincarse en postulados dominantes, sino que es fuerza, es fuerza que permite flujos vitales, flujos creativos. Hay una espiritualidad allí también, y que eso es lo mínimo, es lo fundamental para que la vida sea posible, ¿cierto? La vida para el ser humano en términos de una vida vivible, de una vida en libertad o liberada pues, de las ataduras del poder. Entonces, como aclarar ¿sí? A qué nos referimos cuando hablamos de la fragilidad y de la fuerza de lo frágil. Y por tanto la comunidad debe hacer eco de esa fuerza o esta llamada, que es también, digamos, una imposibilidad o otros terrenos explorados de posibles. Exactamente. Hay varias cosas ahí sobre las que pudiéramos volver ahorita, sobre toda esa tensión entre poder y fuerza, ¿sí? Hay un llamado también, y es a rastrear esas dos figuras en otras lenguas que nos posibilitan entender
de otra forma también está esta tensión. No es lo mismo esas estructuras jerárquicas de poder que la fuerza que se esconde detrás de toda forma de vida, ¿sí? Y sobre eso quisiéramos volver ahorita. Incluso esas formas de vida y esas fuerzas que atraviesan la vida en su fragilidad enfrentan, le dan un estatus diferente a la forma muerte, ¿sí? O a los muertos como tal, ¿sí? A sus proyectos, a los proyectos de los oprimidos. Y en eso hay que ser insistente, o en eso insistimos. Tenemos muchas imágenes a través de Latinoamérica, tenemos muchas imágenes de esto a través de Latinoamérica, y en todo el pensamiento latinoamericano, tanto desde las cosmogonías indígenas, desde el pensamiento también indígena que nos llega a través de los abuelos, de los taitas, también en la literatura. Ya nos referíamos a eso en sesiones pasadas. Quisiéramos compartir la forma en la que empieza este libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, y que lo mantuviéramos presente el tono de esta voz, la forma en la que se llega a Comala, un pueblo espectral, un pueblo de muertos, y la relación que tiene esto con la canción de Violeta Parra, la forma en la que dice: mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, la forma en la que habla de la fragilidad, ser tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. ¿Sí? Eso es lo que siento yo en este instante fecundo, dice la Violeta. Es caminar hacia atrás, y hacia allá vamos también, hablar del tiempo de esa fragilidad, porque es un tiempo venidero, es un tiempo que nos abre al porvenir, que es del todo diferente al tiempo del futuro que nos presenta la máquina, que nos presenta el patrón, que nos presenta el patriarca, que nos presenta la máquina capitalista, la sociedad de consumo, la sociedad del mercado, la fábrica. De esa manera le damos voz a este pasaje con el que se empieza Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza de que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre.
por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se ve, o se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo me imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. De este lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. Bueno, este es el inicio entonces de Pedro Páramo. Recordemos que Pedro Páramo es un terrateniente que tiene muchísimos hijos y que, como todos los terratenientes y la mayoría de padres latinoamericanos, no sabe ni cuántos hijos tiene y los tira al olvido, promete y no cumple. Y de hecho es muy intensa la forma en la que empieza este cuento o este relato, porque la madre es la que ordena al hijo reclamar la justicia frente al padre, frente al patriarca, frente al terrateniente. Y la madre, en medio de su debilidad, en medio de su voz apagada, ya casi muerta, es la que le exige al hijo ir a hacer justicia al pueblo de los muertos, a un pueblo triste. Y la forma en la que se va a Comala también es muy particular, porque se va, parece que se fuera de espaldas, no se sabe cómo es el camino, si sube o si se baja. Sí, parece como como dice Violeta Parra en esa canción, como retrocediendo a Comala. Y es justamente eso lo que nos habla del tiempo que se le exige también a la pregunta o a la praxis por la comunidad, y a esa comunidad que es fraguada en las intensidades de lo frágil, de la fragilidad, esa comunidad que es capaz de escuchar las voces de los muertos, las voces que nos claman justicia, y una justicia del todo diferente. La invitación es a leerse Pedro Páramo, la invitación es a escucharnos, a escuchar también a los fantasmas, a los muertos, y volver a decir, se aproxima el Día de los Muertos, a celebrar ese día. Incluso más que Halloween, yo creo que tendríamos que rescatar esa tradición de las ánimas, salir a pasear con las ánimas y ver de qué forma nos están hablando. La forma en la que a orillas del río Cauca se empiezan a enterrar a los muertos y a ponerles un nombre, a escucharlos y a hacer una suerte de justicia con todos esos cuerpos que han caído al río Cauca y que quedan desaparecidos. Nosotros tenemos una misión muy interesante ahí, la pregunta por la comunidad desde la fragilidad,
lo que está pasando en estos momentos con la comunidad de paz de San José de Apartadó, la forma en la que ellos entienden su relación con la memoria y con los muertos, y de igual manera las comunidades nazas, las comunidades guerreras y milenarias que así se asumen en el Cauca y en sus luchas. ¿Por qué se asumen como guerreros milenarios? Porque rescatan y desentierran recurrentemente la voz de sus muertos. Nada más ayer también cumplía años de nacimiento Quintín Lame. Entonces Quintín Lame también está muy presente en nuestras luchas y de eso hablábamos al principio. El tiempo de la fragilidad, entonces, el tiempo de lo venidero, es distinto de ese tiempo del futuro. Yo creo que va siendo todo. No sé si Andrea quisiera leernos otra cosita. Sí, como hablar Para ir terminando. de la cuestión como de la promesa respecto también al tiempo. Hay un tiempo también que es promesa, un tiempo diferente como al homogéneo y continuo, que es el que nos impone, ¿cierto? Y hay otro tiempo que se hace promesa aquí, pues en lo que nos presenta Juan Rulfo, ¿cierto? Y es el tiempo también como del juego que nos invita a movernos. El hijo de Pedro Páramo se ve obligado a moverse y a buscar una ciudad, un pueblo que no sabe muy bien a ciencia cierta dónde está, quién lo habita, ¿cierto? Un pueblo habitado por muertos. Entonces, suena un poco así como a un juego también. Entonces, pensar como en eso y pensar que la mínima comuna, ¿sí? La invitación que tenemos a formar comunidad, pequeñas comunidades, es un juego, ¿sí? O se debate en el terreno del juego, de la risa, de las máscaras, y bueno, y entonces como quedar con ese sentimiento, con ese espacio que nos permite acceder a una cura, ¿sí? A una cura, a una purgación también, si se quiere, a un sacrificio incruento, una violencia incruenta también, que no derrama sangre. Y esa es la fuerza de la comunidad, la fuerza del abrazo entre amigas, entre hermanas. Sí, es muy interesante, como dice también Violeta, volviendo a Violeta, tratando de recoger lo que aquí se ha elaborado en estas tres presentaciones, la importancia de las cosmovisiones, de las pedagogías y de la interculturalidad a nivel andino, y la importancia del rizoma, que es como esa higuerita, como ese musgo que nace en la piedra, pegado en la piedra, en la humedad de la piedra. Como esa higuera, como esa higuera que también escala por el morito y que llena de verdor todos esos desiertos que vemos también a nuestro alrededor. De eso trata también la fragilidad, la débil fuerza que nos mueve. Como decía un sabio por ahí, un buen abuelito también, que nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la cual el pasado dirige sus reclamos, dice el hombre. Bueno, esto es como la presentación. Le damos espacio entonces al palabreo, a las increpaciones, a las dudas, a los insultos. Bienvenidos sean. Muchas gracias por escucharnos y bueno, perdón también pues por tanto.
Le Sí, damos claro que sí. gracias a la mínima comuna por lo que nos acaba de compartir, por las memorias. Si puede apagar el micrófono también, muchas gracias por apagar el micrófono. Eh, nos escuchamos rajando de nosotros, pero no importa. Es las memorias que nos traen acá, la Violeta, eso tan complejo que nos están hablando de la fragilidad, de la débil fuerza de la comunidad. Es la hora de también hacer preguntas, de aportar para bajar toda esta palabra también a la simpleza y a una palabra frágil donde no entre con poder sino con fuerza y entrelazándolo a ver si aprendimos un poco de torpetines disperso, pero la fragilidad como rizoma, el rizoma es frágil porque es una fuerza que se esparce distinto al poder de una raíz que se queda intacta en algún momento o en una zona de la tierra, o también nada más frágil que la pausa en el tiempo y quitarle el poder a la lógica de producción y frenarla y pausar para reflexionar y pensar como un poco lo estamos haciendo en estos tres palabreos. Entonces vamos viendo cómo se va tejiendo, entrelazando la fragilidad, el pensamiento ancestral, las memorias y todo el tema del rizoma para ir también mostrando unos caminares, unos sentires y unos pensares y unas memorias que son acalladas y se alza también el tema de la voz. Entonces preguntarles si no entendieron, por qué no entendieron, qué no entendieron. También cuestionen el tema de qué les parece esto de la fragilidad. Hay quienes van más con la fuerza, qué tienen para decir y abrimos los micrófonos para que no sigamos nosotros y nosotras simplemente circulando la palabra, sino que la palabra se vuelva un rizoma. Y para los que acaban de entrar, pues acá nos mandan el pequeño pedazo de Eduardo Galeano de 1996 y vamos a leerlo pues otra vez para darle entrada. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No mentiras. A Víctor y luego a Esteban. Entonces decía Eduardo Galeano, después de estar sentados tantas veces, tantas horas, después de pensar tanto y que el perro lo sacara después de 18 horas, después que el obrero y la obrera le leyera sus textos para que quedara simples, y él decía así, al fin y al cabo, también la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida es la voz que más profundamente anuncia otra América posible. Esa voz suena desde los tiempos más remotos y suena todavía. Hace 5 siglos que los dueños del poder quieren callar la sangre y a fuego, pero suena todavía. La comunidad es la más americana de las tradiciones, la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Y bueno, a la memoria de todos estos muertos que siguen acá viviendo y replicándose. Vamos con Víctor Andrés Muñoz Marín, también desde los bajos mundos del Valle de Aburrá, gente peligrosa que se atreve a hablar, se atreve a pensar, se atreve a reflexionar. Y bueno, ¿qué nos quieres decir? Bueno, buenas noches, compas. Pues inicialmente agradecerles por la palabra, agradecerles por lo compartido, agradecerles por expandir como ese fuego y esa llama que se va pues como sintiendo en los momentos que se fue desarrollando ahí como la charla, ahí pues como vislumbrando un poco lo de la fragilidad y cómo esto se habita desde ese sentido común, ese sentido colectivo y comunitario, apuntando incluso a una comunalidad, ese encuentro y ese reconocimiento. Y bueno, me atreví como a levantar la mano ahí de una porque me tocó bastante lo último que mencionaban sobre las ánimas, sobre los muertos, sobre los desaparecidos, sobre la memoria.
Entonces, aprovechando como un poco ese sentir, porque esta semana me encontraba escribiendo incluso un artículo sobre los desaparecidos, sobre el asesinato, sobre la impunidad, sobre lo peligroso que incluso se vuelve la fragilidad, porque pues me evoca un poco eso, porque la fragilidad incluso para mí es esa fortaleza o es esa fuerza que no se aleja de ese ser sensitivo, porque creo que es como esa sensibilidad o ese ser sensitivo el que lo hace frágil, y esa fragilidad de alguna u otra manera también comienza a dar unas fortalezas, pero no unas fortalezas que sean de esas formas individualistas o aisladas, sino sí, pues, porque si no, para mí si no hay conexión, si no hay esa juntanza o ese reconocimiento, no se vuelve fuerte, y en sí mismo es una fragilidad aislada, y creo que la fragilidad también debería apuntar al sentido de lo colectivo, y es porque incluso como lo dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Sí, y creo que es eso, sí, como incluso desde esos mismos códigos de identidad, desde esos mismos lenguajes y esas mismas formas de manifestarse desde lo comunitario, como es desde eso pequeño que se empieza a generar incluso ciertas resistencias, y resistencias que van dando unas fortalezas y que además se vuelven constantes. Son unas fortalezas que incluso empiezan a hablar un poco de esa utopía que empieza a asemejarse a la esperanza, pero incluso más allá de la esperanza es el esperanzar, es decir, hacer que la utopía sea verdadera y que no simplemente se quede pues como en un acto discursivo. Y es eso, yo creo, lo que empieza a emanar como una praxis o unas formas de acción. Y esas formas de acción es, bueno, ese reconocimiento como pares, pero también ese reconocimiento de memorias, ¿sí? De memorias, y hablo en plural porque no es una memoria lineal única que se impone sobre otras, sino unas memorias que se van encontrando mediante esas fragilidades. ¿Sí? Y hablo un poco, por ejemplo, del oriente antioqueño, que tiene pues su historia de persecución, de desaparecidos, de asesinatos, específicamente el Carmen, la vereda La Esperanza, que incluso hace poco se conmemoraron 25 años de los desaparecidos que se gestaron allí. Y hago alusión al oriente antioqueño porque es ver cómo es algo comunitario que desde sus propios sistemas empiezan, o incluso desde esas mismas fragilidades, se encuentran, se reconocen, hay unas memorias que empiezan incluso a reivindicar, y reivindicar esos muertos que se han dado en el territorio, pero más allá de denunciar los muertos, es las formas por las cuales han llegado a estar muertos, ¿sí? Y que a pesar de ese mismo poder hegemónico que acalla e invisibiliza, incluso se manifiesta mediante el temor, y temor que se implanta incluso para negar ese ser sensitivo, esa misma fragilidad. Y hago alusión al temor porque antier, esa semana, amenazaron, por ejemplo, una lideresa del Carmen de Iboral, del oriente antioqueño, una lideresa que lucha por el territorio, por la defensa de la vida, que incluso lleva 25 años luchando porque le desaparecieron a su esposo, a unos familiares. Y creo que incluso la búsqueda constante, la lucha sobre el territorio y sobre la vida tiene que pasar por lo frágil y lo sensitivo. Y es porque eso frágil y sensitivo va llevando a ese ser emocional, y ahí es donde se ve que ser emocional no es algo malo. Incluso ser emocional es eso que nos empieza a mostrar lo que ocurre, lo que acontece y lo que pasa en nuestros alrededores, y que nos empieza a mostrar incluso con esas personas que están a nuestro alrededor, cómo nos podemos fortalecer. Y bueno, no era pues como eso, y bacano. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Punquero, a
al Víctor Punquero, que también nos ha estado hablando acá, apoyando la palabra. Nos detona también todo el tema de las memorias, esa fragilidad también desde las comunidades, esa solidaridad y sororidad que se entremezcla entre ellas y se vuelve una fuerza más que un poder. Y entre ellas mismas van buscando esas fugas, esos escapes, un poco a lo que venía mencionando Víctor. Y a propósito de Doña Flor, ella decía que los ríos llevan las memorias de los muertos y desaparecidos. Entonces es muy interesante también ahí como un río también tan frágil puede llevar también muchas historias y memorias y ser al fin de cuentas la vida de este mundo. Entonces no sé quién más va alzando la mano, va preguntando, va aportando. Dale la Sí, mano. qué pena, sí. Es que para mencionar también, pues como respecto a los ríos y la memoria, y al peligro, ¿cierto? Que mencionaba Víctor, el peligro de la fragilidad, esos pequeños gestos eh, que aparecen muchas veces como anónimos, eh, que sí, tienen un peligro, ponen a temblar las grandes estructuras de poder. Y una muestra de eso es que estaban comenzando a prohibir que los cuerpos que van apareciendo en el río sean rescatados, ¿cierto? De personas que los ven y se sienten responsables de esa vida que habitó ese cuerpo ahí hinchado y ya pues sí, comenzaba corrompido también por las cuestiones pues naturales. Entonces, sí, se empiezan a tocar, se comienzan a ver un peligro en esos gestos de humanidad. Muchas gracias a la mínima. Vamos con Esteban, que alza la mano, la baja, entonces No, es que está rascando la cabeza, está haciendo pereza. se ¿Cómo es me, la cuestión? me canso mucho con la mano levantada, entonces yo hago la ceñita y ya me dicen cuando hablo. Bueno, yo quería como agradecerles, me perdí como la parte inicial porque venía de allí otra vereda que estábamos haciendo una acción ahí interesante. Me siento como muy nuevo en este campo de reflexión, bueno, como muy similar a cuando me pasó cuando hablamos del rizoma. Siento que me llega la fragilidad y me coge mal parado y me tumba incluso como algunas ideas y algunas construcciones que uno tiene al respecto de algunas cosas. Entonces me surge como una duda que ahorita me gustaría que profundizaran los compas que tienen esa capacidad maravillosa de con el pensamiento elevar y volver a la carne. Y es que justamente uno se piensa la resistencia y la lucha como una acción de la fuerza que derriba, o al menos esa es la idea que uno tiene desde la visión, digamos, más hegemónica dentro de lo que está resistiendo o luchando, que es justamente juntar fuerza para tumbar y después de tumbar, erigir. Entonces, como que uno siempre ha estado permeado por esa idea del derribar, aunque uno pues no crea en la violencia ni en las formas, digamos, de acción directa de ese tipo, pero digamos que uno siempre tiene esa idea de que hay algo que hay que derribar, de que hay algo que hay que destruir y que la fuerza y leer la colectividad en ámbitos de una fuerza avasallante que destruye algo que oprime para florecer después, pero entonces llegan y abren como esa fisura también en esa comprensión y entender que bueno, como que está la fragilidad para fisurar y para posibilitar que entre la luz por ahí, como a veces ve uno en los techos, en las malocas, que un huequito por donde entra la luz. Entonces como que estoy ahí como
como incluso todavía sintiendo ahí adentro esa reflexión bonita, y es que uno cree que la fuerza es para oponerse y que con la fuerza derriba. Entonces todavía estoy como digiriendo como entonces el percibir para qué o qué es lo que genera la fragilidad y por dónde es que genera esa fisura, por donde entra otra luz que ilumina, como que me tiene ahí como, como en una sensación muy interesante, y me gustaría seguir profundizando cómo se convierte la fragilidad en ese dispositivo que fisura las lógicas que dominan y abre otras posibilidades. Entonces estoy ahí todavía dimensionando lo bonito e incluso deconstruyendo algunas visiones que tenía también. Por ahora dejo ahí y ahorita seguimos diciendo otras cositas. Muchas gracias, Esteban. No hay nada más frágil que destejerse. Que no lo diga la mínima comuna respondiendo o dando luces o dejándole más preguntas al Esteban. No, muy potente y fuerte también la forma en la que empieza el Esteban, y la que yo creo que también se corresponde con varias intuiciones que logramos escuchar, discernir e intentar introyectar de lo que dejó dicho también Víctor. No, recordemos que fuerza, o sea, es una fuerza débil. La fuerza débil se corresponde con la fragilidad. Lo que sí se opone es al poder, a la estructura de poder. Y orada, ahueca, le vuelve porosa la noción de violencia, sin negar también la violencia, sabiendo que incluso la vida en su fragilidad es violenta, como dice Víctor Jara en su canción La luna siempre es muy linda. ¿Quién puede negar el grito de una mujer pariendo? Y es justamente eso, ahí hay una violencia, pero es una violencia creadora, es una violencia que no anula, no es cruenta. Y por eso hablábamos en medio de la presentación, de estar muy atentos a esas palabras en las otras lenguas, en las otras lenguas, porque el español ya tiene muy fuerte el significante de esas palabras violencia, de esas palabras poder, de esas palabras fuerza, y tal vez no logramos distinguir bien sus matices. Y, por ejemplo, en el alemán se distingue ociorada, se vuelve porosa esa palabra violencia, porque también se entiende como una fuerza creadora, un ímpetu creador. Es tratar de dibujarnos, Esteban, y yo creo que te acercas mucho también a la forma en la que, al tacto, al sigilo, a la cautela en la que recibís también la pregunta ardiente por la fragilidad, sabiendo que tampoco está acabada, porque, y en eso yo creo que se corresponde también con Víctor, nos lleva a un sentimiento, a una tonalidad afectiva, a un tono en el que se camina y que es angustiante, y no es propiamente miedoso, sino angustiante y melancólico también, nostálgico. Y ahí vuelve también a cobrar fuerza ese caminar de espaldas al progreso que trae la máquina, que trae la ciencia, porque nos obliga siempre a estar mirando atrás, a mirar de frente el cúmulo de muertos que la máquina capitalista está dejando a su paso. Eso no podemos negar que nos tiene que angustiar, nos entristece, pero entonces la pregunta parece es cómo organizar
esa tristeza, cómo organizar esa melancolía, cómo organizar esa angustia para que tampoco devengan en un suicidio, por decirlo así, ¿sí? Aun cuando hay que coger con pinzas, pues también ese lugar. Y no sé si de pronto así de esta forma rizomática en la que contesto o trato de más bien de darle eco a esa pregunta, se logra pues como coger la fuerza que hay ahí en las intervenciones que ustedes también hacen. Pero creo que estamos caminando en unas tonalidades que se encuentran, en esas angustias, en esos dolores que también producen esos cuerpos flotantes, saturados, desmembrados, con los que caminamos encima, ¿cierto? Y a lo cual también responde nuestras acciones creativas, ese viento, esos vientos andinos y esos vientos del sur, cuánto de lamento no tienen, cuánto de lamento indígenas no tienen en sí. Entonces recordar eso, que la fuerza o la débil fuerza se opone a la estructura de poder, a la estructura jerárquica, ¿sí? Y que nos obliga a estarnos moviendo en unas tonalidades diferentes que las de esas jerarquías que se forman y que aplastan. Y de esa misma forma, buscar esos lugares que de pronto nos han sido negados. Por ejemplo, esa exigencia toda hora de esa alegría perpetua. Entramos a un centro comercial o vamos por la calle y es esa risa, pero esa risa que vacía pues todo toda experiencia que podamos tener de una risa sincera, ¿cierto? De una risa que incluso puede ser en la tristeza. Bueno, yo creo que me extendí. Ahí hay varias manos levantadas que pego. Muchas gracias a la mínima ahí por abrir la palabra y extenderlas también un poco. Y antes de seguir con Paula y con Andrés, imagínense pues que yo también fui a preguntarle al abuelo payaso andino de acá a estos territorios que era eso de la fragilidad, que es que yo no podía entender y me tocaba ir a conversar en un espacio. Y él me dijo, mijito, pues no hay nada más frágil que un chiste. Pues usted lo cuenta, lo ven débil, pero es fuerte y contundente. Entonces ahí le dejo también lo que me contaba el abuelo para seguir con Paula y con Víctor. Bueno, hola, buenas noches para todas, para todos. Primero, pues agradecerles también pues como el espacio, el tema que es bastante interesante y también digamos que se torna como muy novedoso hablar de la fragilidad en un mundo pues que es tan opresivo. Entonces, digamos que el tema me parece bastante interesante y me identifico de cierta manera con él, porque digamos que desde muy niña siempre me pasaba, por ejemplo, el hecho de que la gente me decía, es que vos sos muy, muy frágil ante las personas, mostras mucho la debilidad. Entonces, en ese cuestionamiento mío siempre estaba esa pregunta de ¿qué hay de malo en que demuestre pues como esa fragilidad? ¿Qué hay de malo en eso? El error está en mí o está en la sociedad de siempre querer hacer el daño, ¿sí? Entonces digamos que me he pensado mucho también de qué manera he logrado como el accionar desde esa fragilidad, como lo mencionan ustedes, desde esa débil fuerza. Y lo pensaba también, y no sé si de pronto lo estoy pues tomando mal, y ustedes pues me dirán también ahí, y es que, por ejemplo, el hecho de que yo decida andar sola en la calle, en un mundo pues en el cual hemos sido violentadas de muchas maneras las mujeres y todo, siento que es como una manera también de en medio de esa fragilidad tomar la fuerza y que en el momento en el cual digamos un hombre llega y echa el piropo, echa y acosa,
y llega la compañera y contesta, o sea, hacía la relación en cuanto a lo que Dani decía de que se generaba esa porosidad sobre quien ejerce ese poder. Entonces, el hecho de que llegue la muchacha y le conteste a quien está haciendo, al acosador, lo desarma de una manera total, a pesar de que pues el man busque la manera para responder y seguir querer recuperar ese poder, ¿cierto? Pero genera sobre esa persona como ese quiebre, como cuando lo vuelva a hacer ya lo voy a pensar 2, 3 veces. Entonces, como también desde esas simples acciones se genera como esa ruptura frente a quienes están o han considerado que están sobre otros y sobre otros. Entonces me parecía como bastante interesante y pues lo estaba tomando desde allí, desde cómo nosotros en ciertas acciones que tomamos y que consideramos que son pequeñas sobre las otras personas que ejercen como una opresión sobre nosotros, eso las desmorona de un momento a otro. Y por ejemplo, también lo tomaba como con esto, escuchando unos podcasts sobre lo que pasó con lo de creo que era la batalla del gas en Bolivia, cómo lucharon las mujeres sobre su territorio. Entonces, cómo se juntaron y empezaron a exigir y decían, pues si nos atacan vamos a responder, pero acá nosotras no vamos con la intención de agredir, sino que vamos también con una intención de lucha sobre nuestros territorios y como también dentro en los videos se evidencia pues que se encuentran la fuerza pública y que ellas están con sus cantos, con sus danzas y están haciendo ahí la fuerza a la lucha. Sí, y están de primeras enfrentándose a esos poderes. Entonces, cómo se crean también esas fugas de lucha, también como Esteban nos mencionaba, esas fugas para hacer la porosidad ante aquellos opresores y que eso también de cierta manera invita pues como parte de toda esta pedagogía del oprimido, ¿cierto? Cómo hacerle, no sé si sería así, como hacerle entender a quien está ejerciendo la opresión que también es un oprimido y cómo desde esa fragilidad se puede hacer entender. Entonces, digamos que estaba haciendo como toda esa relación y me parecía muy, no sé, muy bonito y muy especial. Y ya. Muchas gracias, Paula, por compartirnos la palabra. Y en épocas de patriarcado no hay nada más violento que ustedes anden solas. Entonces, dale, Víctor. ¿Está alzando la mano? ¿Estás tirando? No, sí, Sí, quería pues como mencionar algo y es el tema, pues acá como pensando algo en relación al tema de la fuerza, sí, porque también muchas veces es como la comprendemos, cómo la vemos o si la fuerza pues desde la fragilidad es algo positivo o algo negativo. Porque pensando incluso pues como en esa palabra de la fuerza, incluso yo pensaba si la fragilidad es un vehículo incluso para la fortaleza, para fortalecer incluso las resistencias, para fortalecer las luchas, incluso como desde la mirada de lo frágil, como lo frágil incluso impulsa al accionar de los pueblos o al levantamiento en sí mismo de los pueblos cuando hay un poder jerárquico que se impone. Lo que sucedió un poco en estas tierras con el tema de los comuneros, cuando se impone el virreinato en el altiplano cundiboyacense, como desde la unión incluso de los comuneros, que incluso eran los que no eran tan propios de estas tierras, sino que apenas había un posicionamiento, pero también con las personas de esas tierras también se levantaron, ¿cierto? Y se levantan es contra un poder opresor que lo que hace es vulnerar constantemente los derechos, lo que podemos evidenciar un poco en el levantamiento que se gesta desde el 28 de abril en Colombia,
incluso esa fragilidad impulsa un levantamiento de un pueblo cuando hay algo impositivo o una figura de poder que se vuelve determinista. Y ahí es donde incluso veo como, pues, acá pensando, reflexionando un poco, la relación de lo frágil incluso con la acción rizomática, ¿sí? Cómo eso frágil lleva a que se genere una acción rizomática para generar nuevos significados, pero esos significados llevan incluso a unos reconocimientos para luchar contra un determinismo bajo unos patrones de funcionalidad y de imposicionamiento de una normalidad. ¿Sí? Entonces vemos incluso cómo la fragilidad, cómo el ser frágil es de alguna u otra manera unas formas de oponerse a ese sistema patriarcal que está ahí constantemente. Muchas gracias, el Víctor. Por ahí también cuestionarnos, van quedando preguntas, también van dando caminares. Y es, por ejemplo, no hay nada más frágil que el pelo crespo, y no hay nada más violento que salir con el suelto. Entonces, también para que vean el tema desde las fuerzas, las fragilidades y que la violencia en sí, cuando es por la vida y todo esto, se justifica. Y son distintas pues como las violencias. Entonces mientras se lanzan palabras pues nos lanzan bastantes cosas, bastantes balas y lo podemos ver como lo mencionaban ahorita en el oriente antioqueño. Resisten con los ríos, resisten con la palabra y el único poder que tienen es el terror y el miedo. Entonces, Víctor, ¿estás tirando o sigue? ¿Le olvidó alguien? Se me fue algo que a lo que iba a hacer alusión ahorita y es eso, o sea, como incluso la fragilidad incluso empieza a basar incluso en unas emociones y unos sentimientos, crean comunidades emocionales. Como lo decía ahora, es que en sí mismo el ser emocional no es algo malo, porque es que este sistema nos ha enseñado que la emoción es mala y que nos tenemos que mantener como firmes constantemente, pero no, es que la emoción y los sentimientos son importantes, porque es que incluso hay emociones y sentimientos políticos, y esas emociones y esos sentimientos políticos que se van bajando bajo unas acciones más que todas discursivas de indignación, incluso de odio, que entonces ahí es donde se empiezan a gestar esas comunidades emocionales que desde esas fragilidades se fortalecen y es donde se organiza para ir en contra de una estructura jerárquica. Y ahí hacía pues un poco, ahí es donde hablaba un poco de los comuneros y haciendo esa relación con lo que se vive actualmente en la sociedad colombiana, que incluso cuando esa fragilidad hace, lo que tiende es que el país o incluso en la conciencia en sí misma del país tenga una inclinación, porque lo que se hace es que el orden se pone a temblar, ¿sí? Se cuestiona de una manera fuerte y ahí es donde creo que la fragilidad es radical. O no sé qué piensan, si pues dentro de lo que ustedes han venido pues como reflexionando en la mínima comuna, si lo frágil es radical o no lo es. Ay, hijo de madre. Sí. Dale, mínima. Sí, en efecto, muy interesante eso que dice. Yo creo que da para hacer ejercicios de comunidad, da para hacer desarrollar unas tesis bien interesantes, porque, claro, Víctor, es una comunidad en lo frágil o una comunidad en esa fuerza en lo débil. La fuerza en lo débil es lo que me exige a mí también buscar gozar con el otro y frente al otro, no asumirme dentro de esa soberanía, no sé si qué pasa esa palabra, o de ese poderío que se erige en el yo, sino cuando nos asumimos frágil, pues también hay un ejercicio de alteridad, hay un ejercicio que
que busca al otro. En ese sentido, es que pues a mí también me gusta mucho el punk también, es también como peinar, como dicen por ahí, peinar la historia a contrapelo, ¿sí? Buscar el contrapelo de la historia, lo que hay por debajo del tapete, la suciedad. Y ahí es también donde está la redención y la fuerza de lo frágil, y la importancia de eso que decías ahorita en lo referente a esa comunidad de esos sentimientos en lo frágil. Por eso hablábamos ahorita de la angustia, de la nostalgia, de la melancolía, que no niegan necesariamente un ejercicio de la alegría misma, de lo feliz, ¿sí? Y no hay nada mejor pues que un pogo, yo creo, de la forma en la que uno se estruja y la forma del uso del cuerpo en un pogo, y cómo se siente, y cómo también dentro de ese reverso aparece también una comunidad y una fuerza. Entonces es reivindicar todas esas cuestiones a contrapelo, ¿sí? No tenemos por qué jugar el juego del poderoso, no vamos a ser poderosos como un tanque de guerra o como una bomba, o tener el peso de una bala de plomo, o ser tan aturdidores como un fusil. Nosotros somos fuertes en la caminada, en la andada, en la montanza. Y bueno, y justamente en estos días hablábamos de lo violento, por ejemplo, de una violencia negativa, una violencia que se anula a sí misma. Por ejemplo, lo violento de un paro, ¿sí? Nada más violento que parar las máquinas. Y eso lo vimos también con esta cuestión de la pandemia, ¿sí? Y que por ahí fue donde flaqueó también los alcances pues biopolíticos de la pandemia, cuando ya las máquinas o la economía ya se estaban empezando a afectar, y dijeron, no, hay que seguir produciendo, ¿cierto? Hay que seguir, y ya hay es que pensarse al servicio de esas máquinas, sabiendo que el virus justamente nos invitaba a volver al lugar de la fragilidad de la vida, y de esa misma forma entender ese punto espectral en el que aparece el virus, porque volvemos si vamos a la pregunta por la vida, no sabemos todavía lo que un virus es, si es propiamente un sujeto biológico o está ahí, es muy espectral, es muy fantasmal también ese lugar, y también es bien interesante entrar en diálogo con eso. Por eso es muy interesante también lo tuyo, porque nos convoca a pensar la fragilidad de esos sentimientos, y de qué va entonces el miedo, por ejemplo, en lo referente a estos otros sentimientos que nos movilizan de otras maneras, o de qué va el odio, ¿sí? Son sentimientos que vale la pena detenerse ante ellos y ver los matices que suscitan. Y yo creo que en Colombia los movemos mayoritariamente por el sentimiento del miedo. Si estuviéramos más angustiados y si organizamos más la melancolía y la tristeza, bueno, y la misma alegría y el humor, muy bacano lo que decía ahorita Torpetín con respecto al chiste, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué forma también estamos movilizándonos a partir de la risa? Y ahí también entra también ese muerto Garzón a ser parte, y la forma en la que nos invitaba. Bueno, riámonos, pero sabemos que esa risa va en serio también. No la dejemos solo los sábados, para los sábados en la noche, para volver el lunes a trabajar como si nada. No, de verdad pongámosle problemitas, pongámosle trabas a esta máquina también que nos está matando. Es detenernos ante el sentimiento. Yo creo que estamos en deuda con eso, de distinguir esos diferentes sentimientos que nos movilizan, la comunidad del sentimiento. Sí, yo menciono una cosita nada más, y es que el esfuerzo, ¿cierto? Las estratagemas que se crean
desde el juego, desde la composición, desde los diferentes frentes que cada uno afirma, sí, afirma en la vitalidad de lo cotidiano. No buscan destruir, ¿sí? Destruir ¿cómo es la palabra? Las estructuras de poder al modo de los poderosos, ¿cierto? Ni siquiera ocupar los puestos de los poderosos, ¿sí? No se busca ocupar un puesto en estas reuniones de seguridad de las grandes potencias del mundo, de los países potencia, ¿cierto? Y ahí nos podemos detener en esa palabra potencia, en sus dos acepciones, ¿sí? Está la potencia que se refiere al poder, ¿sí? A los países poderosos que se reúnen bajo un discurso humanista, aparentemente humanista, que quiere de cierto modo defender el ejercicio democrático en los países más pequeños, pero que sabemos que esto es un uso, ¿sí? Un uso del lenguaje para dominar, ¿sí? Para colocar y manejar y manipular a los dirigentes de los países más pequeños, que busca beneficiar precisamente a esos países potencia. Y la otra excepción de la potencia, de lo potente, sería precisamente las posibilidades, lo posible, la potencia en términos de otros posibles, ¿sí? Como la semilla, ¿sí? La semilla que en potencia es árbol, ¿sí? Es vida, es una potencia diferente de la diferencia, que no sabemos muy bien hacia dónde va, qué colores va a tener, qué modos, qué estructura va a tener claramente, porque se espera es precisamente que ocurra la diferencia. Entonces, como mencionar ese aspecto, que la destrucción de las estructuras de poder, la porosidad que se busca realizar no es para erigir las mismas estructuras con otro nombre o para mantenerlas, sino que es al modo del pasto, de la vegetación agreste, así que empieza a cubrir los edificios abandonados, las esculturas de asesinos pues de antaño, ¿cierto? De colonizadores. Y el musgo y todo eso comienza a cubrir eso y a destruirlo desde adentro, radicalmente, como dice Víctor, desde las raíces, desde los cimientos, porque también son cambios a nivel, digamos, cultural, ¿sí? Donde se entienden otros sentidos de la cultura, no como una historia de barbarie, sino como la memoria de los vencidos. Entonces, como eso. Gracias. Sí, sería como eso. Incluso llevando esa pregunta, y solo ya de manera pues de provocación, es pensarnos ese lugar tan difícil que coopta nuestras posibilidades, queriéndolo o no, esa forma Estado también. Y muy interesante ver cómo esas comunidades nomádicas de la selva amazónica también se enfrentan a ella, pero no se enfrentan desde el poder ni desde las grandes máquinas, sino desde la debilidad de su fuerza o desde sus debilidades también frente a la naturaleza, desde sus facultades miméticas, frente a en su relación con las plantas y con los animales. Cómo entonces hay una fuerza y un devenir y una potencia mimética en la huida de esa estructura de
de Estado que ya está ahí. Cuando uno nace ya de entrada tiene la chapa de ciudadano, o ya de una vez el registrador llega, y quién puede ir a eso. Es también como la crítica que le hacemos también al bautismo, ¿cierto? ¿Será que me queda otra posibilidad diferente a la de ser un ciudadano de Estado? ¿Y de qué va esa forma también de Estado? De eso habla también Viveros de Castro en La mirada del jaguar, retomando esa pregunta a partir de las comunidades amazónicas en esas sociedades contra el Estado. Y es una forma corporativa que nos atrapa y que nos debemos pensar. De esa forma también volver a esa pregunta de Esteban es muy importante. Y a lo que retoma muy bellamente Paula, que se la cogió ahí, y agradecemos enormemente que cuaje una idea de estas, porque es eso, es volver poroso el suelo hasta el suelo donde nos paramos, para poder escuchar esas otras voces que estamos acallando, que estamos pisando, que estamos pisoteando. Y ahí también hay un ejercicio incluso de violencia inconsciente. Entonces, por eso me callo y los escucho. Muchas gracias a la mínima, a la palabra. Y también le voy a llevar ciertas enseñanzas al abuelo, que siempre me pregunta. Yo le cuento, pero tráigame también. Es que ustedes solo suelen preguntar, y es desde eso que acaban de decir de lo radical. Entonces son chistes radicales desde la fuerza y no desde el poder del capitalismo, del colonialismo y el patriarcalismo. Entonces son chistes también que no destruyen, sino que hace una grieta desde la escucha y los sentires y las percepciones de las personas, para que se rían, inconscientemente también se destruyan todo ese esquema de poder. Entonces, para Esteban está alzando la mano. Yo, antes de darle la palabra a Esteban también, y ya vamos a ir cerrando, y es preguntar cómo bajamos y traemos toda la fragilidad al urbano, a lo mestizo, para hacer comunidad, cuando el capitalismo lo que más destruye es los lazos comunitarios. Dale, Esteban, y dejo la pregunta abierta. Bueno, yo quería manifestar algo a partir de lo que he escuchado, que me ha dejado pues bastante inspirado, y es justamente reevaluar la idea de uno creer que la forma de destruir un imperio es crear otro más grande. Lo que hemos estado parados sobre esa idea, y en aras de esa idea se han construido muchos monstruos, incluso intentando destruir el capitalismo, ¿cierto? Y cómo desde una orilla o desde la otra no se ha abandonado la idea de que transformar es ese monstruo avasallante, y de pronto la salida no estaba en crear otro monstruo distinto al Estado, que no pierda esa naturaleza caníbal y extractiva. Entonces me deja bien inspirada esa reflexión, y al mismo tiempo me pensaba yo el espacio o nuestros espacios de confluencia, por ejemplo la Escuela Popular de Sicuris, o en nuestro caso el colectivo Suma Causa, o simplemente las acciones. Lo pienso porque, por ejemplo, no lo había visto así, pues yo estoy haciendo mi tesis de maestría sobre los aportes que la cosmovisión del Suma Causa y le puede hacer a las prácticas educativas urbanas, y es que precisamente, por ejemplo, nosotros analizábamos el accionar de la escuela, y veíamos ahí una reflexión en clave de resistencia contra el neoliberalismo, y uno se pregunta cómo uno mira lo performático de salir a la calle con el instrumento y estar, por ejemplo, parado frente a un banco y decir como que, uy, ¿usted cree que usted va a hacer una mella en esa estructura con esos tubitos amarrados en la mano? O cuando sale uno a su chagra y sale a germinar una semilla, y uno mira esas grandes empresas y esas grandes fábricas de la muerte, y es como que, uy, usted ahí haciendo ese huequito
sí cree que va a ser mella en esas grandes estructuras. Y cuando uno mira lo que subyace, en palabras de nuestros hermanos los rappers, cuando uno mira lo underground, lo que está bajo tierra, lo invisible, lo que se mueve en otras dimensiones, lo que se está moviendo allí en esas mentes y en esas entrañas, y lo que se está movilizando en esos seres, puede que sea más transformador y que en cierta medida precisamente haga ese hueco como el agua en la piedra, que más por la constancia que por la fuerza y el impulso, cómo empieza uno a ver que ya flaquea esa estructura, pero desde abajo. Y a veces uno pensaba desde la visión cristiana que la redención llegaba desde arriba, que iba a llegar así precisamente un Dios luminoso desde el cielo, con rayos y centellas, arrasando. Y es otra perspectiva de que no, de que es algo que florece desde abajo y que a veces es imperceptible, ¿cierto? Como las abejas que mantienen en equilibrio todo el planeta silenciosamente y nadie se da ni cuenta. Entonces como que me deja ahí bien voladas esas reflexiones de pensar que sí se fisura, digamos, esa estructura cuando desde simplemente esa relación con el otro, desde las formas de juntarnos también como bacterias, cómo nos multiplicamos y cómo nos replegamos también así de forma fantasmagórica, pero donde llegamos dejamos en el aire una resonancia, y cómo esa resonancia es tan profunda que cambia la forma en cómo la gente percibe en el mundo. Y ahí es donde sí vamos con el neoliberalismo mano a mano en un combate directo, en el campo del espíritu, de la ética, de cómo las personas se sienten y habitan el mundo, ¿cierto? Ahí estamos en una disputa directa a muerte y no estamos saliendo a combatir con los ejércitos, con bombas y con aviones, pero estamos en un campo sutil haciendo una guerra a muerte donde eso, ¿cierto? Tirando superpoderes que son invisibles y que hay un campo de batalla ahí, digamos, permanente. Entonces agradecer un poco como esas reflexiones que permiten ahí a través como de lo que plantean. Muchas gracias, Esteban. Sí, esos poderes a lo Goku. Entonces, por acá ellos, Mario dice, la fragilidad no solo es resistir, sino también resistir. Paula dice, las colectividades debemos resignificar la débil fuerza y hacer porosidad al sistema capitalista, colonialista y patriarcal. El Víctor también dice que quiere cerrar el espacio con un poema, entonces antes de cerrar y entrar pues al poema de Víctor para decirle otras cositas, no sé si hay algo, alguna pregunta, alguna respuesta, alguna duda, que ya estamos cerrando el espacio. ¿Quién alzó la mano? Ah, están de canciones. Alzan la mano y la bajan. Bueno, no, terminamos, exacto, para que el Víctor termine entonces con el poemita. También queríamos justamente leer hacia el final un escrito inspirado en un pequeño escrito inspirado también en la canción que abría este espacio, en la voz de la gran Violeta Parra, iniciadora con su débil fuerza impresionante, iniciadora de la Universidad del Folclore, esa Violetica, hombre, que hay que ir mucho a ella, a su obra también. Pues André también va a leer algún escrito de... Entonces, espéreme, antes de... Ah, no, mentiras, hágale. Entonces, hágale y el último Víctor. Pues sí, respecto como a lo que estaba señalando Esteban, el modo en el que resistimos, que también pues lo señaló Paula desde otro estadio, ¿cierto? Musgo.
Qué difícil había sido el camino en busca de la sencillez del lenguaje, en el que las palabras aparecieran con la naturalidad del musgo sobre las piedras. Esta es una cita de la historia de Horacio de Tomás González. El verdor agreste y la vitalidad exuberante, con sus pequeñas pinceladas de color, se presentan como signo o evidencia de las accidentadas condiciones en las que la creación se afirma y deja desplegar su potencia. Movimiento creativo, cuyo diálogo ininterrumpido e inmanente con la vida nos permite contemplar la posibilidad de lo impensable, de lo imposible. Desborde de comunión biomática, perceptible en la liviandad de su ambiente, pero también en la fuerza de su emanación, experimentable por los sentidos más primitivos. El aire fresco y puro, aroma a tierra húmeda, el cual llega con un sabor a musgo recién acariciado por una leve llovizna. Imagen y ambiente que remiten especialmente a la presencia del musgo en esta zona rocosa y lluviosa, silenciosa, discreta, vital. En las jóvenes formaciones rocosas, gracias a la lluvia constante, se albergan numerosos afluentes, como un sistema circulatorio a lo largo de ellas, que dan paso al crecimiento de diversa vegetación. Formado en la roca húmeda, el musgo se afirma sólidamente a ella, logrando que la fuerza del paso constante del agua, junto a la acción de la gravedad, no lo desprendan. Antes bien, al ser penetrado por la lluvia, el musgo conserva humedad, guarda el agua en su interior. Con ello consigue que diferentes formas de vida lo habiten: plantas, animales invertebrados, pequeños insectos. Contemplamos con asombro cómo altas ramas florecientes van brotando de su interior sin las necesarias raíces profundas en la tierra. Las relaciones simbióticas exploradas por el musgo con las rocas, el agua, las plantas, con los animales que lo habitan, manifiestan la fuerza de la debilidad, la afirmación de la vida y sus posibilidades de conservar, custodiar, desplegar humedad, frescura, verdor, vida. ¡Bravo, bravo! Hay que aplaudir también, yo no lo escucho, pues. El Benjamin, vea, apareció el Benjamin. Un saludo a Benjamin, desde por acá, desde las montañas. Comiendo chococono. Bueno, vamos con Víctor ya para cerrar. Bueno, es pequeñito. Se llama Capitalismo Salvaje. La escuchan bien, dice: mi único enemigo es el hambre de los débiles. Por eso los taches y las chaquetas de cuero negro, las botas platineras, los pelos afilados como cuchillos, las cicatrices, los tatuajes, las cadenas, para mantenerme firme ante la bestia. Y bueno, quise compartir pues como este pequeño poema por lo que dice y sobre todo bajo la forma que lo ilustran o que lo pues como que lo evidencian. Que me parece muy curioso una bomba pues, de aire y cómo se hace a la inversa, ¿sí? Cómo lo frágil que es la bomba, que ante cualquier chuzo se puede estallar. Por el contrario, está desprotegida por esos mismos chuzos, ¿sí? Y creo que esa misma protección de la fragilidad lo hace esa misma firmeza cuando uno incluso se reconoce que ser frágil no es algo malo.
Y se graduó de la fragilidad. No mentiras, agradecer el espacio. Juliet Carrillo nos decía por acá, me voy a retirar y voy agradecida por el espacio y con ustedes que han permitido conocer y compartir estos temas tan esenciales para hablar. Bueno, agradecemos de nuevo a todos y todas la presencia, la palabra, la escucha, la observación, el sentir y el pensar no desligados, sino ese sentir pensar, ese corazonar, para que puedan llegar a reflexiones y a ciertas caminares de la vida. Sin antes acabar, queremos invitarles dentro de 8 días al cuarto palabreo sobre el cuerpo como primer territorio, que va a estar al cargo del colectivo Jaripuacay. Entonces no se lo pierdan. Y ya casi también se viene el encuentro presencial que va a ser precisamente en La Olla, moderado por el Benjamin y el Torpetín, que van a estar ahí dando palabra. Y bueno, entonces no siendo más, nos estamos viendo.